Bendito nombre, Señor. Querido Dios, aquí estamos un grupo de sus hijos reunidos en su casa de oración en este día santo, Señor, en este día que le pertenece a usted. Padre, hemos leído, Señor, los pedidos de oración. Usted ya los conoce. Queremos pedir por ellos. Señor, que su voluntad se pueda hacer en cada vida de estas personas que hemos leído. Señor, también rogamos por los diezmos y ofrendas, que usted los pueda bendecir y que esto pueda servir para el avance del Evangelio. Querido Dios, también a esta hora rogamos que nos asista con su Espíritu Santo para entender su palabra. Perdona todos nuestros pecados, lávenos en la sangre de Cristo Jesús. Señor, bendiga su palabra y que este servidor pueda estar escondido en la roca eterna que es Cristo Jesús. Padre querido, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos todos. Tengan un feliz sábado para todos y también para aquellas personas que nos están viendo en diferentes partes y también oyendo a través de la radio. Sean todos bienvenidos. Un gusto, hermana Reina, nuevamente tenerla con nosotros a los tiempos. También a Gustavo, también aquí a las hermanas, Dios les bendiga. También ahí, ¿quién más? Hermano Manahaken, Dios bendiga, hermano Heriberto, creo, ¿verdad? No me equivoco. Bien, hermanos, hoy vamos a tener un tema que lo he titulado Apostasía en la Odisea. Y anoche habíamos visto, a través del tema que tuvo el pastor Mario, que nosotros tenemos un contrato ¿con quién? ¿Con el hombre o con Dios? Con Dios, ¿verdad? Y únicamente ese contrato se puede romper ¿cómo? ¿Cómo se puede romper ese contrato que tenemos con Dios? ¿Oyendo la voz de quién? Del enemigo, ¿verdad? Al no hacer las cosas que el Señor ha dejado en su palabra y siempre estar escuchando la voz del enemigo, podemos estar rompiendo ese contrato. Pero hoy vamos a ver otra forma también cómo podemos romper ese contrato. Vamos allá al libro de Jeremías. Ese va a ser nuestro texto para empezar este tema de hoy, apostasía en la Odisea. Jeremías capítulo 2. En el libro de Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Vamos todos ahí. Jeremías capítulo 2, el versículo 19. Dice la palabra de Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, aquí el profeta Jeremías dice algo muy importante, que nuestra maldad, ¿qué va a pasar? Nos va a castigar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí el Señor que por haberle dejado a Dios, nuestra maldad nos va a castigar. Porque, hermanos, dice aquí, cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti. Hermanos queridos, en el momento en que nosotros perdemos ese primer amor, que dice el libro de Apocalipsis, estamos ¿qué? Dejando a Jehová. Y el temor hacia Jehová, hacia Dios, se va apartando poco a poco. Ese temor que teníamos desde el principio, ese temor que nos motivaba a apartarnos de lo malo y a siempre agradar a Dios, ese temor poco a poco se va alejando al momento en que nosotros, hermanos, nos vamos alejando de Dios. El momento en que nosotros nos vamos a congregar como hermanos, ese temor poco a poco se va yendo en nuestro corazón. Comentario bíblico adventista a la página 397 dice: la maldad consistió evidentemente en apostasía e indiferencia hacia Dios. ¿En qué consistió la maldad de Judá, de este pueblo, hermanos? En apostasía. ¿Y qué era eso? Era indiferencia hacia Dios.
indiferencia a las cosas de Dios, indiferencia a la obra de Dios, indiferencia a los preceptos que Dios había establecido a su palabra. Eso trajo ¿qué? La apostasía. Y eso mismo está pasando hoy en las iglesias. La indiferencia a las cosas de Dios nos está llevando a un estado de ¿qué? Laodicense, un estado de apostasía hacia Dios. ¿Qué es apostasía? ¿Quién me puede decir qué es apostasía? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver qué Wikipedia nos dice. Apostasía dice, es renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. Eso es apostasía. ¿Renunciar a qué? A las creencias religiosas. ¿Qué también nos sigue diciendo? Abandono de su religión. Apartarse de las cosas de Dios. Abandonar su religión. Apostatar. ¿Qué más? Abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Eso es apostasía. Alejarse de las cosas de Dios. Cuando usted conoció al Señor, ¿verdad? Llega un momento en su vida que usted quizás por alguna otra razón se aleja del Señor. Quizás por problemas, quizás, no sé, por trabajo muchas veces nos alejamos del Señor. Dejamos de cumplir lo que el Señor ha establecido en su palabra. Eso es apostasía. Y al momento que entramos en ese estado, hermanos, el temor que siempre le hemos tenido a Dios, poco a poco se va yendo en nuestro corazón. Y llega un momento en que ya no tememos al Señor. Ya nos gusta hacer las cosas malas. Nos relacionamos con las cosas que muchas veces desagradan a Dios. Hermanos, ¿por qué terminó en apostasía? ¿Por qué Dios iba a castigar a Judá? En el libro de Jeremías, ahí mismo, en el capítulo 2, el versículo 1, vamos un poquito para atrás, para ir entendiendo. Jeremías 2, capítulo 1. Y dice Jeremías ahí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud. ¿De qué, hermanos? Jehová se había acordado de qué? De la lealtad que este pueblo había hecho ¿en dónde? En su juventud. Es un contrato, como decíamos anoche, disculpe que tomen las palabras del pastor, es un contrato que vemos aquí. ¿Le hemos prometido qué? ¿Lealtad a quién? ¿A Dios o al mundo? A Dios. Al momento que usted se bautizó, al momento que usted aceptó todas las cosas que Dios le mostró en su palabra, usted está haciendo un contrato con Dios. Usted estaba prometiendo la lealtad a quién? A Dios. Al momento que usted se aleja, está ¿qué? Apostatando. Sigue diciendo la palabra de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la maldad de tu juventud, perdón, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El versículo 4 sigue diciendo, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y barrancosa, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Hermano, el Señor dice aquí, ¿qué he hecho yo para que ustedes se alejen de mí? ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros, hermanos, para que nosotros muchas veces nos alejemos de Dios? Para que muchas veces nosotros mostremos indiferencia a las cosas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios? ¿En qué se ha equivocado Dios? Yo pregunto. En nada, hermanos. Lo único que ha hecho Dios es haber entregado a su único Hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo lo que ha hecho Dios. Ha dado su propia vida por cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces, ¿cómo pagamos? Siendo indiferentes a las cosas de Dios. El libro de Jeremías, el capítulo 8. Vamos allá. El libro de Jeremías, el capítulo 8. Los versículos 4 y 5. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Les dirás a sí mismo, así dice Jehová, así dice Jehová, el que cae no se levanta. Una persona cuando cae, ¿se queda ahí caída? No, se levanta. El que se desvía, ¿no regresa por el camino? Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño, no han querido volverse. Porque este pueblo, hermanos, es tan rebelde a las cosas de Dios. Porque este pueblo de Israel, siempre que Dios, a pesar que Dios los bendijo, los sacó de Egipto, los guió por ese desierto, hermano, el pueblo siempre se volvía, ¿qué? A los ídolos. Siempre terminaba en ¿qué? En apostasía. Y en apostasía siempre. Y siempre estaba Dios como con los brazos abiertos esperándolos. Y muchas veces nosotros somos así también, hermanos. Dios nos ha guiado en nuestra vida religiosa. Nos ha sacado de donde estábamos, de un lugar donde solamente había perdición. Y muchas veces nosotros, ¿cómo le pagamos a Dios? En siendo indiferentes a las cosas de Él. En no ayudar muchas veces en la obra de Dios. Esta semana teníamos el repaso de la escuela sabática con mi esposa. No me acuerdo qué día fue, pero también topamos la matutina para ese día. Y decía que aquellos que no hagan la obra de Dios, tampoco van a poder estar en la cena de bodas del Cordero. Así decía la sierva del Señor. Hermanos, ¿no es momento de despertar? ¿Queremos estar en el cielo, sí o no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Involucrarnos en las cosas de Dios también. Apegarnos más a Dios en este tiempo de peligro en que vivimos. Vamos al libro de Jeremías. Volvamos otra vez al capítulo 2. Volvamos otra vez al capítulo 2 de Jeremías. Y vamos a ver unas preguntas que el Señor hace aquí que son interesantes, que pienso que nos van a llevar a meditar. Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. La palabra de Dios dice de esta manera. Y comienza con esta pregunta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Acaso una nación, hermanos, que es pagana, alguien que muchas veces adora a ídolos, a estatuas, ha cambiado sus cosas, sus ídolos, aunque estos no son ídolos? Pero mi pueblo, dice el Señor, pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Hermanos queridos, aquí el Señor nos muestra que muchas veces los incrédulos, que muchas veces los paganos, muchas veces los idólatras son más fieles que nosotros mismos. Ellos, a pesar de su ceguera, quizás lo hacen inconscientemente, porque son ignorantes a las cosas del Señor, de Dios, son bien fieles a sus dioses. Pero nosotros que conocemos a Dios, que sabemos sus caminos, muchas veces son más infieles que ellos. Sigue diciendo el versículo 12. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Hermano, el Señor llama a los cielos a aterrorizarse por la conducta de su pueblo. De ver que los paganos son más fieles que su pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo, versículo 13. ¿Cuáles fueron esos dos males? El primero que dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua.
Eso es lo que ha hecho este pueblo. Ha dejado a Jehová por ir detrás de cosas que no aprovechan para nada. Cosas que al final de todo esto se van a perder. Comentario bíblico adventista, comentando este versículo, en la página 397. Dice, la pregunta implica una respuesta negativa. Solo en casos excepcionales, una nación idólatra desecharía su religión ancestral. Aún hoy hay muchos seguidores de religiones paganas, son más fieles a sus dioses que los cristianos nominales al único Dios verdadero. Qué triste nuestra historia. Qué triste nuestra condición como pueblo. Que los paganos son más fieles que nosotros. Que aquellos que adoran dioses falsos son más fieles a sus dioses que nosotros al Dios verdadero. Qué triste. Qué triste condición. Conflicto de los siglos, la página 384, dice la sierva del Señor. Mire lo que hay en las iglesias de hoy en día. Mire lo que hay. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. ¿El espíritu de qué? De conformidad con el mundo. Robert, en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra sin que nadie le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran los honores. Aquellos que decimos ser cristianos hacemos esto. Nos conformamos con el mundo, nos mezclamos con el mundo y muchas veces queremos recibir honores del mundo. Están llamados a sufrir por Cristo. Todos nosotros que conocemos al Dios verdadero. Pero retroceden ante el simple oprobio. Apostasía, apostasía, apostasía. Es lo que está grabado en el frontis mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habrían esperanza. Pero hay lo que se oye, es decir, soy rico, estoy lleno de bienes y nada me falta. Apostasía es lo que hay en todas las iglesias, incluso entre el pueblo de Dios. Porque los que pretenden adorar a Dios, los que pretenden ser el pueblo de Dios, están acomodándose las cosas del mundo. Y eso es apostasía. Pero lo triste es que dice ella aquí, que si estas personas supiesen o sintiesen que están en apostasía, habría esperanza. Pero no lo sienten. No se dan cuenta. Y como no se dan cuenta, ¿qué? No hay esperanza. Si nosotros nos diéramos cuenta de nuestra actitud hacia las cosas de Dios, si nosotros nos diéramos cuenta en cómo está mi vida ante Dios, habrá esperanza para cada uno de nosotros. Pero si nosotros queremos seguir en lo mismo y en lo mismo, cuando llegue el tiempo, toquemos la puerta, nadie nos va a abrir, nadie nos va a abrir. Nos quedaremos afuera, como esas 5 vírgenes fatuas. Si la iglesia de estos últimos días reconociera su condición, habría esperanza para ella. Se le daría el remedio, pero en realidad, la realidad es otra tristemente. En el libro de Apocalipsis, vamos todos para allá, versículo 3, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a entrar en esta iglesia, la Odisea, donde estamos todos casi estamos todos ahí metidos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice ahí la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente,
Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, un miserable y pobre y ciego y desnudo. Esa es nuestra condición. Creemos que lo tenemos todo. Y sabemos y creemos, hermanos, que Dios nos ha bendecido dándonos mucha luz. Somos ricos en las cosas espirituales. Nadie tiene la luz como tiene este pueblo adventista el séptimo día. Pero lamentablemente este pueblo no está viviendo de acuerdo a la luz que tiene. Y el Señor dice que somos ¿qué? Unos desventurados, unos miserables, unos pobres y ciegos y desnudos. Eso somos a la vista de Dios. Pero nosotros nos queremos engañar. Nosotros creemos que estamos bien, que no nos falta nada, que estamos bien. Y a la vista de Dios aparecemos de otra forma. Esa es la condición nuestra. Y no estoy hablando a otra iglesia, estoy hablando a la iglesia del Fuerte Pregón. Esa es nuestra condición. Manuscritos selectos 61 de 1898. La sierva dice lo siguiente: el amor al yo excluye el amor a Cristo. Los que viven para el yo son clasificados a la cabeza de la iglesia de la Odisea. Están primeritos ahí. Quizá haya una apariencia admirable en fervor del celo y las ceremonias. Seamos fieles en todo. En dar el diezmo, en estar aquí en la iglesia, en participar quizás acá al frente, en ceremonias. Pero no, hermanos. Pero esa es la sustancia de su autopomposa religión. Cristo los presenta como que les produce náuseas. Aquellas personas que muchas veces hacen cosas para que los hombres los vean y no para la gloria de Dios. Aquellas personas que viven solamente de ceremonias, en un cuadrito metido, esas personas les producen náuseas al Señor. Ahí mismo en ese mismo libro, en cambio, la 108 de 1899, están siendo pesados por aquel que nunca comete error. La iglesia de Dios está siendo pesada por aquel que nunca comete error, y sabemos que es el Señor Jesús. Cada uno de nosotros estamos siendo pesados ante Dios. Él presenta el resultado de las acciones que demuestran que el amor de Cristo no es un principio permanente en el alma. El amor a Cristo no es un principio que siempre está ahí. Es un principio que está, pero a veces no está. Está cuando voy a la iglesia y cuando salgo de la iglesia comienzo a hacer las cosas que muchas veces no le agradan a Dios. Hermanos, el amor a Cristo siempre, donde quiera que estemos, debe ser un principio permanente en nuestra vida. Él presenta el resultado de las acciones que demuestran que el amor de Cristo no es un principio permanente en el alma. Dios os exhorta a que aprendáis de la mansedumbre de Cristo. Eliminad vuestra tendencia a ver los errores de otros. Porque muchas veces somos especialistas en ver los errores de la otra iglesia. En estar criticando a la otra iglesia. O estar criticándonos muchas veces al otro hermano, a la otra hermana. Dice la sierva, eliminad eso. ¿Y qué sigue diciendo ella? Enfocad vuestra atención en vuestros propios errores. No en los del vecino, no en la otra iglesia, no en el hermano, sino en mis propios ¿qué? Errores. Por eso dice que este mensaje es para la iglesia, el Fuerte Pregón. No es para los que están allá. No, hermanos. Y si alguien lo está viendo y le llega este sermón es porque quizás quiera despertar. Pero especialmente este sermón lo traje para nosotros. Hermanos, tenemos que ser más fieles a las cosas de Dios. Vuestra justicia propia produce náuseas al Señor Jesucristo. Ganas de vomitar le produce al Señor Jesucristo ver nuestra condición. Fe y obras, la página 84.
El testigo fiel, o sea, Cristo, dice de una iglesia, ¿cómo está la iglesia? Dice ella, fría, sin vida y sin Cristo. Así está la iglesia. Una iglesia fría, una iglesia sin vida y una iglesia sin Cristo es lo peor. Qué triste es nuestra condición, hermanos. Y así pretendemos llegar al cielo. Y así queremos estar en el cielo. Así queremos ser contados con aquellos que quizás si estemos vivos hasta cuando Cristo venga, entre los 144,000. Pero nuestra vida está una vida fría, sin vida y sin Cristo. ¿Cómo queremos llegar al cielo? Es la pregunta. Es en esa condición. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos al cielo así, hermanos? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? Porque los veo dudosos. No, hermanos. El Señor le presenta el remedio a esta iglesia de la Odisea. Después de reprenderla, después de mostrarle su condición, gracias a Dios que le muestra el remedio. ¿Hay remedio para esta iglesia? Sí. Y lo vamos a ver. Apocalipsis 3, 18 al 20. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Aquí el Señor nos está presentando el remedio, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El único objetivo de que Dios nos reprenda es ¿por qué, hermanos? Porque nos ama. Porque nos quiere salvar. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que quizás tienen hijos. ¿Usted a un hijo lo reprende o lo castiga porque sí? No, hermanos. Yo pienso que cuando usted reprende a un hijo es porque lo ama, porque lo quiere ver bien, ¿sí o no? Por eso usted reprende a su hijo. No porque usted es loco y le pega por pegar o lo castiga, pero no sé cómo usted castiga a su hijo. No, hermanos. Vamos a seguir el siguiente versículo. 20, nos quedamos. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Odisea tiene a Cristo, ¿en dónde? En la puerta, esperando. Y Él está ansioso para que usted y yo le abramos la puerta del corazón. Es la única forma en que Cristo nos pueda sacar de esta condición en que estamos, en que Cristo esté aquí siempre. El primer amor pueda volver a nuestra vida y verá cómo las cosas van a cambiar. Fe y Obras, la página 86. Agradecemos a Dios porque hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen. Hermano, usted es una persona que quizás siente que necesita algo que dentro de usted no hay, que no lo tiene. Ni yo tampoco. ¿Y cuáles son esas cosas? El oro de la fe y el amor. Primer cosa. Eso no lo tenemos muchas veces en nuestra vida. 2. El manto blanco de la justicia de Cristo necesitamos en nuestra vida. 3. El colirio del discernimiento espiritual. Esas 3 cosas necesitamos en nuestra vida. Si poseen esos preciosos dones, dice ella, el templo del alma humana no será como un altar profanado. Hermanos y hermanas, los exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret a que trabajen donde trabaja Dios. Ahora es el día de la bondadosa oportunidad y del grato privilegio. Ahora, dice el apóstol Pablo, es el día de ¿qué? De salvación. Ahora es la oportunidad de poder abrir el corazón al Señor Jesús y entregarle toda nuestra vida a Él. Permitirle que Él more aquí y sacar todas esas cosas que muchas veces ofenden a Dios. Ahora es el día. No mañana, no la otra semana. No, hermanos, es ahora. Porque mañana no sabremos si estemos vivos o muertos. Es ahora. Entonces, hermanos, ¿a quién está dirigido este mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿A quién está dirigido?
el primer tomo de Joya de los Testimonios, la página 477. La sierva dice lo siguiente. Mira a quién está dirigido. El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer la verdad la verdad presente. Ese mensaje es para nosotros. Que profesamos creer en la verdad presente. Que somos iglesia de verdad presente. Este mensaje es para usted y para mí. No para otra iglesia que está por allá, no, es para usted y para mí. Para los que profesamos creer la verdad presente, que quizás nos jactamos que estamos en la verdad presente, pero lamentablemente no estamos andando como deberíamos andar. La mayoría de ellos, de los que profesan ser de verdad presente, la mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Solo llevan el nombre de iglesia de verdad presente. Solo llevan el nombre de adventista del séptimo día, pero no viven la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Nada de amor por las cosas de Dios. El nombre de adventista día lo tenemos, pero como vimos el otro día, hablando un poquito sobre el sello de Dios, decíamos que el nombre no nos salva, decía la sierva del Señor. El nombre no salva a nadie. Es lo que usted vive, es su relación con Dios lo que hace la diferencia. La sierva del Señor dice que la iglesia de la Odisea fue una iglesia bien instruida. Conocía bien la voluntad de Dios, dice la sierva. Pero antes de eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Colosenses. Colosenses, el capítulo 4. El libro de Colosenses. El capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oración, para que estéis firmes, perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Porque yo doy testimonio de él, que tienen gran celo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por los que están en Hierápolis. Hermanos, la sierva del Señor dice aquí claramente que ellos es una iglesia bien instruida. Se le había presentado un mensaje a esta iglesia. En manuscrito selecto, en la página 128 de 1903, dice ella: este es el testimonio dado acerca de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia había sido fielmente instruida. Había conocido la voluntad de Dios. Sabía cómo debía caminar entre la vista de Dios. ¿Acaso esta iglesia a Dios no le ha dado un mensaje especial? ¿Acaso esta iglesia, hermano, no ha sido bendecida por Dios? Sí, esta iglesia también ha sido bien instruida. La obra hecha en la iglesia de la Odisea fue amplia y excelente. A sus miembros se les dio la exhortación: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ellos sabían que tenían que ir caminando en ese camino de la santidad. Ellos sabían la voluntad de Dios. Nosotros también sabemos la voluntad de Dios. Sabemos que cada día nuestra vida debe aparecerse más a la vida de Cristo. Ir caminando en ese camino de la santidad. Pero gracias a Dios, hermanos, que aún hay esperanza para la iglesia de la Odisea. Para todos los que están, para todos los que aceptan esta condición, la que el Señor ha hablado allá en Apocalipsis 3. Review en general de 1894 dice la sierva: sin embargo, el caso de los que son reprochados no es sin esperanza. No está más allá de los alcances del gran mediador. Aunque los llamados seguidores de Cristo están en una condición deplorable, sin embargo, no están en un aprieto tan desesperado como estuvieron las vírgenes insensatas cuyas lámparas se estaban apagando. Pero el consejo del testigo verdadero no presenta a los que son tibios como si su caso fuese desesperado. Todavía hay una oportunidad
para remediar esa condición. Todavía hay esperanza para esta iglesia. Y el mensaje laodicense está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor. Todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. Aún puede lavar sus vestiduras del carácter y pueden emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Todavía hay esperanza. Todavía disponemos de ese manto de justicia de Cristo. Solamente hay que pedirlo. Y hay que vivir en nuestra vida todo lo que profesamos. Manuscritos selectos. 139.903. Hay esperanza para nuestras iglesias. Amén. Hay esperanza para nuestras iglesias si prestan atención al mensaje dado a los laodicenses. Si nosotros oímos ese mensaje y estamos dispuestos a cumplir las condiciones, hay esperanza para nosotros. Pero si no queremos oír, no hay esperanza. Nos perderemos. La decisión es suya y mía. Es así. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace hoy? Y con esto voy a cerrar. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 1. El libro de Proverbios, el capítulo 1. Los versículos 23 al 33. Mire lo que el Señor, cómo nos llama el Señor. Cómo lo hace con tanto amor. Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 33. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Porque llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo retiraré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el descarrío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Hermanos queridos, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a oír el consejo del Señor? Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a volvernos a Dios para que el Señor derrame su espíritu sobre cada uno de nosotros? Ese es el remedio. No hay más. Usted lo coge o lo desecha, pero la decisión es suya. Review en general 2 de febrero 11 de 1886. El testigo verdadero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios o mediante sus mensajeros comisionados es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrada. Hermanos, cada sermón que es presentado aquí no es este servidor ni el pastor, es la voz de Cristo Jesús que está llamando, que está pidiendo entrada en su corazón y en el mío. No vea a este servidor también es un pecador. Usted vea lo que dice la palabra de Dios y recuerde que es el Señor Jesús quien está tocando su puerta del corazón. Con cada llamado desoído se debilita más y más vuestra determinación a abrir. Cada vez que decimos después, ese llamado poco a poco usted lo va perdiendo. Si no se presta atención inmediatamente a la voz de Jesús, llega a confundirse en la mente como una multitud de otras voces.
Los cuidados y las ocupaciones del mundo embargan la atención y se desvanece la convicción. El corazón se hace menos impresionable y cae en una inconsciencia peligrosa en cuanto a la brevedad del tiempo y la gran eternidad que hay más allá. Cuando ustedes, hermanos, cuando usted y yo no atendemos al llamado de Dios, cada vez nuestra alma se va enfriando. Cada vez nuestro celo, nuestro temor se va enfriando y va desapareciendo en nuestra vida. Y llegará un tiempo en que ya no nos importa nada las cosas de Dios, y nos iremos detrás de las cosas del mundo. Es ahora que usted está aquí, es hora de poder aceptar el llamado de Dios. Hermanos queridos, vamos a orar y que el Señor pueda guiarnos de aquí en adelante y nos pueda sacar de esta condición en que estamos. Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a pesar que usted nos reprende, nos exhorta, usted lo hace con amor. Señor, ayúdenos a despertar de esta condición en que estamos. Denos su Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos en nuestra vida. Háganos volver a ese primer amor que sentíamos al principio. Y quítanos esta indiferencia hacia las cosas suyas. Señor, bendiga esta iglesia. Guíela siempre. Y que aquellas personas que también están escuchando y que escucharán después, que ellos también puedan, Señor, muy pronto tomar la decisión de parte suya. Padre querido, bendiga los alimentos que nos vamos a servir y que también suplan las necesidades de aquellos que no tienen. Bendiga a nuestro hermano Edgar, que no ha venido a la iglesia, pero donde quiera que esté, que usted esté con él. Señor, gracias por acompañarnos. Y también bendiga al hermano Anthony, a su esposa, a sus hijas, y también a su cuñada. Cuide donde quiera que estén, y que usted siempre esté al lado de ellos para guiarlos por el camino de verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga y un feliz sábado para todos ustedes.